Estamos viendo la presentación Jimena, ya y ya se ve en pantalla entrevistada, completa. gracias. Así Sí, es. está perfecto. Bueno, bueno, entonces empezamos. Vamos a ver primero el contexto global. En segundo lugar, vamos a analizar cuatro grupos de oportunidades. Las primeras son las que tienen relación con la recuperación orgánica de los grandes sectores. El segundo son las oportunidades de la recuperación de los niveles prepandémicos en algunos sectores. El tercero es en las oportunidades derivadas desde el desarrollo de las metas de mediano plazo ya formuladas en sectores de tamaño medio, como son la energía, el turismo y el sector agropecuario. Quinto, las oportunidades del desarrollo del sector de medio ambiente. Entonces, empecemos con el contexto global y local. La noticia, digamos, más importante quizá de los últimos meses es la reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que nos permiten a la economía global en su conjunto dejar un periodo de alta inflación, de un consumo contenido, de altos costos para la inversión. Fijémonos, por ejemplo, que en el solo caso de la inversión en el sector energético o en el sector de infraestructura depende muchísimo de la inversión en activos fijos y de grandes cantidades de endeudamiento que habían sido, digamos, que no permitían las altas tasas de interés a nivel global a todas las empresas eh, fondearse de manera suficiente para enfrentar los grandes desafíos de la transición energética o de la competitividad desde las vías. Entonces, esta reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal tiene un efecto importante en todas las economías, porque si bien la gran mayoría de las bancos centrales del mundo, en esta gráfica vemos la trayectoria de las tasas de intervención de todos los bancos centrales de los Estados Unidos, de la Reserva del Banco Central Europeo, de China, de Colombia, vemos que Colombia tuvo un crecimiento mucho más acelerado en el tiempo y mucho más importante en magnitud de las tasas de interés que comenzaron, al igual que en la gran mayoría de países, un poco antes de la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas. Y esto porque la presión sobre el crecimiento estaba siendo muy fuerte. Y entonces para cada una de las economías empezaron a ir, digamos, moderando el ritmo de crecimiento o reduciendo las tasas de interés de intervención en aras de facilitar un menor costo del crédito. ¿Qué permite este menor costo de financiación? Pues permite, de un lado, que los países puedan intensificar su política monetaria expansiva, o sea, que puedan reducir las tasas a un mayor ritmo, y eso lo que va a permitir es un menor costo de financiación para avanzar en los desafíos globales. Grandes cuatro desafíos globales que no sabemos cuál de todos es de mayor magnitud y de mayor importancia. El primero tiene que ver con la sustitución de las importaciones, el nearshoring. El segundo con la transición climática. El tercero con la digitalización. Y el cuarto con las inversiones en infraestructuras para la competitividad en las economías avanzadas y en el desarrollo. Digamos, solemos hablar mucho en términos de competitividad de nuestra economía colombiana, pero realmente frente al desafío del que ha planteado el nearshoring y de que nos está mostrando como ejemplo la movilidad eléctrica que es tan competida alrededor del mundo, en donde China ha desarrollado unas capacidades de producir a un costo mucho menor y todos los países están fortaleciéndose para tener su propia capacidad de generar una industria de la movilidad eléctrica y de la consolidación de todas las inversiones que se requieren en la transición energética. Entonces eso está obligando a todos los países a modernizar todas sus infraestructuras y eso está desencadenando una ola de inversión importantísima y sin precedentes probablemente en muchas décadas en inversión en infraestructura, en capacidades de generación de energía, en muchísimas y distintas opciones, digamos, que permiten aumentar La las Vicky, capacidades Hola, y reducir Vicky los me está costos. escribiendo que me Rodríguez y que estamos ahora, ¿quién? perdón. A construirla. Bueno, entonces continuamos, tenemos estos grandes desafíos globales de inversión y no sabemos cuál de todos es más importante y todos demandan una cantidad de recursos muy, muy grande. Entonces hay una diversificación estratégica como tendencia a la inversión global, que es lo que oímos todo el tiempo, el nearshoring, de la relocalización, de la inversión, pero que estas estadísticas de la UNCTAD que fueron publicadas en el mediados de este año nos muestran que solamente en la manufactura de vehículos eléctricos se pasó
en la relocalización, la inversión entre países geopolíticamente distantes o con intereses políticos o políticas exteriores divergentes ha disminuido del 23% en 2013 al 13% en 2022. Entonces, este porcentaje evidencia cómo se ha ido materializando ese proceso de relocalización de las inversiones y de donde pasamos de tener 33 proyectos transfronterizos en 2016 a 171 proyectos solamente en la fabricación de manufactura de vehículos y donde están toda una gama de posibilidades de inversión en la transición energética a nivel de las grandes economías que están en esa gran competencia de ser autónomas y autosuficientes en la producción de la cadena de semiconductores que, como le hemos hablado en otras presentaciones, son la base de muchos de los productos de la industria manufacturera, de la movilidad, de la transición energética. Entonces ese, digamos, es ese pilar que refleja todos los cambios que la humanidad está teniendo y que en la pospandemia, digamos, generaron ese cisma en términos de la organización industrial de los países, de decir tenemos que tener cierta autonomía en el control de las materias primas de la cadena de valor para la electrificación y para toda la modernización de la sociedad. El crecimiento global entonces recibe un impulso en todo el mundo en un contexto de menor inflación y menor costo del crédito. Tenemos que dejamos atrás esa inflación global en términos del 5,4% en 2024 y del 3,3% en 2025 en las economías del G20 y del 2,7 y 2,1 en las economías avanzadas. O sea, ellos ya alcanzaron su rango meta. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Colombia se aspira que en 2025 vamos a llegar a ese rango meta de la inflación. La reducción de las tasas de interés facilita la recuperación de las economías vía menor presión sobre las tasas de interés y las tasas de cambio locales y un menor costo de la deuda. Permitirá avanzar también en consolidar esas macrolíneas de inversión que hemos definido al inicio de nuestra presentación, ampliando la demanda y la oferta de recursos a menor costo para la infraestructura, para la energía, para la maquinaria, para el equipo de transporte, para el sector de la construcción e impulsando la demanda global por exportaciones. Los salarios reales mejoran gracias a la reducción de la inflación y las menores tasas de interés impulsarán el consumo de los hogares y el crédito para financiar la compra de bienes durables que presenta desafíos en todos los países del mundo. Los bienes durables son desafío en todos los países del mundo, no solo en Colombia, porque dependen mucho del ciclo del crédito. Entonces, y eso ha tenido impactos, por ejemplo, en la evolución de la movilidad eléctrica, que ha tenido una menor respuesta de la esperada y ralentizando todo el proceso de ese desarrollo de ese nuevo sector. Pero precisamente lo que se observa, digamos, es que con esta reducción importante en el costo del crédito y los anuncios que se hacen a nivel global, no solo en los Estados Unidos, sino en la Unión Europea, en todos los países y los bancos centrales del mundo, como ya ha sido posible controlar la inflación, están anunciando más recortes de tasas que van a incentivar mucho más la financiación de las economías. El comercio global se recupera más rápido y aunque los costos logísticos continúan elevados, en particular los precios de los fletes, que han llegado a ser 3 veces lo que eran hace un año, ya comenzó, digamos, a estabilizarse el precio, a reducirse de acuerdo con lo que nos muestran las cifras últimas. Y en este contexto tenemos una proyección del PIB. El miércoles pasado fueron publicadas las cifras de la OCDE en torno de un 3,2% de crecimiento en 2024 y una cifra similar en 2025. Nos surge entonces la pregunta de qué tan grande sería la respuesta en el corto plazo ante el incentivo del crecimiento. Entonces, esta pregunta nos surge porque el impacto en las variables de corto plazo en los diferentes anuncios ha sido moderado en los precios del petróleo, en las materias primas. ¿Por qué se ha sido esto? Si es un anuncio tan grande y tan importante y que va a tener tantas implicaciones. Y es porque en este momento el crecimiento de los diferentes grupos económicos en el mundo es distinto. Cada país tiene una dinámica diferente. Estados Unidos anticipa un crecimiento del 1,6% en 2025, cuando este año va a crecer 2,6%. Entonces, lo que nos está mostrando es que, bueno, va a haber un menor crecimiento, pero a partir de una base de productiva que ha tenido un desarrollo muy grande que le permite tener la menor tasa de desempleo de los últimos 70 años. Entonces, es una economía que está casi a plena capacidad
que ya logró reducir la inflación y que tiene unos desafíos de inversión de todas las magnitudes. Entonces, ese es el estado de Estados Unidos, que se dice que se va a crecer menos, pero es de una base altísima de comparación. El contraste está en la Unión Europea, en donde se dice que va a tener un crecimiento mucho mayor que el que tuvo este año, o sea, la tendencia contraria, pero digamos desde un crecimiento del 0,7% crecerá a 1,6%. Entonces, la Unión Europea tiene entre sus países muy diversas dinámicas económicas. Pero las tasas de desempleo, por ejemplo, en Alemania es del 4%, en otros países de la Unión Europea es mucho más alta. Entonces, son diversos desafíos entre el crecimiento de los países y no hay una convergencia definitiva. Por ejemplo, en la China, como lo hemos escuchado, ha lanzado varios impulsos al desarrollo y al crecimiento de la economía desde la banca central, con una reducción de la reserva bancaria, y con unos incentivos gigantescos para impulsar la demanda de crédito y la dinámica de esta economía, pero que de alguna manera se percibe que enfrenta unos desafíos desde su mercado interno que le impiden todavía recuperar una tasa de crecimiento. Entonces, al no haber una convergencia en las tendencias del crecimiento, hay que esperar, digamos, los actores del mercado están esperando un poco a ver cuáles son los impactos de la reducción de las tasas de interés en ese impulso a una convergencia al desarrollo global, ¿no? Entonces, digamos que el mundo se está planteando muchos desafíos en el sentido de que cada uno de los países está diciendo: yo voy a asumir mucho de la producción que antes importaba, están haciendo una sustitución masiva de importaciones, pero aún de todas maneras el mundo está por definir si eso debe hacerse para todos los sectores, en todos los contextos, y qué impactos va a tener en los precios, porque si a todo se le pone arancel, pues subirá la inflación, baja la capacidad de consumo de los hogares y el mundo en su conjunto perdería competitividad. Entonces, falta, digamos, una mayor, quizá, convergencia, un mayor trabajo conjunto entre esos grandes grupos económicos que determinan la competitividad global de alguna manera. Los niveles de ahorro y déficit fiscales podrían, digamos, hacer que el consumo no se recupere a la dinámica que lo hizo en la pospandemia, y es que el referente que todas las empresas tienen en todo el mundo, no solo en Colombia, es lo que pasó en 2021 y 2022, con unos crecimientos muy grandes de la demanda de los hogares y del ahorro y del gasto de la gente, y eso ya no va a poder ser así porque ese consumo estaba financiado con muchos subsidios desde los estados, y todos están en las mismas discusiones que nosotros, con déficit fiscales elevados, buscando aumentar los ingresos, exigiéndose reducir los gastos, etcétera. Entonces tenemos ese, digamos, desafío desde las capacidades económicas globales y locales. No se recupera completamente el poder de compra porque se ha reducido el ahorro y por una menor capacidad contracíclica desde los estados, lo que haría más moderado ese proceso de recuperación global. Hay también esas tensiones geopolíticas asociadas al tema de qué tanta protección y en qué se debe proteger la economía. Cambios fuertes en el mercado laboral, en las economías avanzadas, desde los impactos de la desaceleración en curso o de la presión del consumo creciente de la inflación. Cambios en la trayectoria de la inflación derivados de un proceso de crecimiento rápido que pueda ralentizar el ritmo de reducción de las tasas de intervención. Entonces, aquí es un ejemplo de ese dilema un poco del crecimiento que viven las economías. Todos en este momento para nosotros es un gran alivio esa reducción de las tasas de la Fed, porque lo que van a hacer es que el Banco de la República tenga un margen mayor, por ejemplo en su reunión del lunes, donde anunciaría el recorte de tasas para hacer un recorte, digamos, que sea mayor a fin de impulsar la economía. En Brasil, por ejemplo, ellos iniciaron, que es esta línea azul, iniciaron la política monetaria de restrictiva mucho antes que nosotros, la mantuvieron por un largo tiempo estable y la iniciaron desde la mediados del año pasado, la reducción de las tasas de interés. Pero las presiones, digamos, inflacionarias volvieron y en la última decisión de la Junta Monetaria de este país comenzaron a aumentarlas nuevamente. Entonces, siempre, digamos, está ese desafío de mantener el crecimiento, pero sin impulsar de una manera demasiado importante la inflación.
Desde una dinámica, digamos, que tiene como vimos en el caso de los Estados Unidos, es una dinámica muy particular, porque incluso con un ciclo de tasas de interés altas, esta economía pudo continuar invirtiendo, porque los desafíos globales, como ya lo vimos, son gigantescos y Estados Unidos, digamos que se ha puesto a la tarea de hacerse fuerte en toda la inversión y en recuperar mucho de las capacidades industriales asociadas a estas nuevas cadenas de valor. Entonces, le ha permitido con unas tasas de interés elevadas incluso tener una tasa de desempleo del 4%. Otros, digamos, son los desafíos que tiene el resto de las economías del mundo, y entonces de alguna manera Estados Unidos está dándole un impulso muy fuerte a la economía global. Los países latinoamericanos nos beneficiamos bastante de esa fortaleza de la economía norteamericana, y también somos, digamos, también en este momento tenemos una oportunidad desde esa reducción de los costos de financiación. En ese contexto global, Colombia crecería en 2025 a una tasa mayor al del promedio de las economías latinoamericanas, porque nuestro ciclo económico ha sido diferente. Mientras América Latina ha registrado un crecimiento positivo en 2023 y 2024, nosotros hemos estado aquí tratando de hacer pedalear esta economía muy, digamos, que ha estado bastante estancada en los dos últimos años, en el último año y medio, pues desde 2023. Entonces, mientras Estados Unidos, China y otras economías como México y Argentina crecerían menos el próximo año, que es lo que nos muestra este cuadro, Colombia registraría un crecimiento mucho mayor, al igual que Chile y que Perú, destacándose nuestro país, digamos, por la magnitud de la recuperación, ¿no? Entonces por ejemplo, Chile pasa de 2.3 a 2.5, Perú pasa de 2.3 a 2.8 y nosotros pasaríamos de 2 a 2.9. Esa es la proyección economía aplicada, pero que eventualmente podría ser una tasa mayor el año entrante. Entonces, así como lo fue en este año todos los analistas nos quedamos cortos en la proyección de crecimiento de la economía. Ninguno estimaba una proyección mayor al 1,3%, y lo más probable es que termine en 2% el crecimiento económico. Entonces, esta cifra, de todas formas, nuestro crecimiento pues es menor a nuestro promedio de largo plazo, menor al promedio de la economía global, que crecerá 3,2%, pero de todas formas es mayor al promedio del resto de economías de nuestra región. Entonces, en Colombia tenemos una recuperación, digamos, un crecimiento mejor al crecimiento proyectado este año, una mejora en la perspectiva de la recuperación global que permitirá un balance positivo para nuestra economía en 2025, unos grandes sectores que ya vamos a ver cuáles son, que pasan de negativo a positivo desde el tercer trimestre, un consumo que se recupera, pero capacidades de gasto que no serán las mismas de la pospandemia, por recuperación pausada del poder de compra de los hogares y reducción del ahorro de la economía, un ciclo de tasas que tarda en reflejarse en la economía, y unos desafíos que tenemos, desafíos fiscales desde un déficit acumulado y un cambio de algunos supuestos como los precios del petróleo, una reducción del recaudo o un consumo menos dinámico del que se hubiera proyectado en los hogares. Se dificulta la discusión de la ley de financiamiento porque no hay una aprobación del presupuesto general de la Nación en el Congreso, lo que llevará, porque ya pasó el tiempo, digamos, de que fuera aprobado en primer debate, a aprobarlo por decreto. Entonces, digamos, estas discusiones locales y comparadas respecto a la perspectiva global nos llevan a preguntarnos como país cómo vamos nosotros a afrontar esos desafíos en términos de poder materializar tanto una reducción del gasto como un aumento de los ingresos. Bueno, ya lo veíamos en nuestro podcast del proyecto de ley de financiamiento, que promueve medidas en ambos sentidos, y en donde los actores institucionales pues habrán de ponerse de acuerdo, digamos, analizando cuál es el impacto sobre el consumo, digamos, de lo que se está proponiendo en términos de impuestos a las personas naturales, más bien como de reducción del umbral de retención en la fuente, que es lo que tendría el mayor impacto en las personas naturales, pero cómo, digamos, poder solventar que ese impacto no sea, o que no tenga esa parte de impacto, pero sí recoger, por ejemplo, los otros temas asociados. La mitad de los ingresos que el Estado está proponiendo es por adelantar la aplicación de la regla fiscal, la transición de la regla fiscal.
Entonces, pues sí hay acuerdos que deberían construirse y la sociedad debería discutir la ley y no tener en cuenta, digamos, lo que le haga daño al consumo de los hogares, digamos. Pero los otros parámetros, pues son claves porque todo el mundo está en esa misma dinámica y no es algo inherente solamente a Colombia. Entonces, tenemos unas buenas perspectivas de recuperación, un entorno global que nos favorece. En el corto plazo contamos alguna recuperación del consumo, pero eventualmente en menor magnitud por la reducción del ahorro disponible y el ingreso real. Entonces nosotros vimos, miren, por ejemplo, en la pospandemia llegó a crecer el ahorro disponible el 46%, eso no se ha visto en la historia económica nunca. Entonces, y se redujo ese ahorro al 13,7% en la última cifra que fue de marzo pasado. Y el ingreso real de los hogares sí está creciendo, digamos que eso es un factor positivo, pero no a la misma dinámica de los años anteriores. Continúan muy positivos, el tema de las remesas continúan en crecimiento del 32% anual, que es, digamos, lo que refleja un poco esa buena dinámica de ingresos desde el exterior. Colombia tendría más espacio para reducir las tasas de interés reales, mejorando el incentivo para la inversión, y así lo han entendido desde el inicio de este año todo el sistema financiero, que se ha adelantado, digamos, a la reducción de tasas de interés, pero que de alguna manera esperamos esta línea amarilla que tenemos es la tasa de interés real de intervención del Banco de la República, que nos está mostrando que si bien la tasa nominal, que es esta línea, está reduciendo y podría aumentar, digamos, esa dinámica de ajuste de la tasa, en términos reales está tendiendo como a mantenerse, y lo que se necesita, digamos, para promover un crecimiento de la inversión como el que tuvimos en 2021 y 2022 es que esta brecha, esta sí es una brecha positiva, que es la brecha entre el ROE, que es la utilidad neta como proporción del patrimonio, esta brecha entre el ROE, que es y la tasa de interés real de la economía. Entonces, en este momento está en torno al 5% esa tasa de interés real, pero ya no vamos a tener ROE del 11,6% como lo tuvimos en el 2022 o en el 2023. Vamos a tener un ROE menor porque la carga de los intereses durante este año pues le ha golpeado un poco a las empresas. Entonces, eso va a hacer que la rentabilidad y la utilidad neta sean un poco menores. Entonces, un esfuerzo mayor en términos de tasas de interés reales tendría un efecto importantísimo en la inversión para materializar y hacer rentable la inversión desde el endeudamiento. Y todas estas variables se orientan a permitir el desarrollo de nuestra economía en el mediano plazo, porque la recuperación orgánica pues se va a dar, podemos crecer al 0, podemos crecer al 1, podemos crecer al 2, pero realmente lo que necesitamos es un crecimiento consistente de la economía a tasas, por lo menos en nuestro promedio histórico, del 3,5 o superiores, entre el 4 y el 5%, y para eso lo que requerimos, como lo vimos en nuestra presentación de hace un mes, es un crecimiento consistente del empleo y de la economía, mantener el empleo y aumentarlo en un tiempo largo, por lo menos 6, 7, 8 años, para que podamos dar, digamos, como ese salto en la curva de oferta de la economía con una demanda consistente que permita a las empresas invertir de manera progresiva. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran las cifras de largo plazo? Aquí tenemos la tasa de ocupación de la economía desde el 2001 hasta este año, y lo que nos muestra es que en la primera década de este siglo teníamos una tasa de ocupación del 56-57%, que estuvo alrededor del 60% en la segunda década de este siglo, y que es esta tercera década por el efecto de la pandemia, por supuesto, pero que esperaríamos que con ese buen crecimiento se hubiera recuperado suficientemente, y no, nos está diciendo que tenemos una tasa de ocupación que es mucho menor o quizás parecida a la que teníamos hace 20 años. Entonces, ese es el primero de los rezagos que debemos superar, y para poder repuntar esta tasa de ocupación necesitamos recuperar la tasa de inversión, que es, digamos, la variable en discusión de nuestra economía en este momento. Para poder generar mayores empleos hay que invertir más y poder superar, digamos, de estar creciendo al 2%, al 2,5%, que no nos ayuda, digamos, para superar todos los desafíos y brechas en todos los aspectos, en el aspecto fiscal, en el aspecto de los ingresos de los hogares, en el aspecto de la solvencia de las empresas, etc.
Pasemos entonces, desde ese desafío de largo plazo, no nos vamos a quedar solamente pensando en qué podría pasar en 5, 6, 7 años, sino hemos tratado de identificar desde los sectores unas oportunidades para la recuperación y podemos encontrar 4 dinámicas asociadas a la recuperación que están basadas en las capacidades actuales en recuperar la tasa de ocupación y que permitirían recuperar la tasa de ocupación y la tasa de inversión de la economía. No necesitamos inventarnos algo maravilloso, ni fantástico, ni un cambio grandiosísimo, sino el cambio grandiosísimo es para nuestro desarrollo de 2030 a 2032, pero como agentes económicos requerimos que la recuperación empiece desde ya y por eso hemos querido proponer, digamos, 4 dinámicas de recuperación. La primera es la que está asociada a la recuperación orgánica de los grandes sectores. La segunda, la que nos permite recuperar los niveles prepandémicos en otros. La tercera, desarrollando metas de mediano plazo ya formuladas en sectores estratégicos como la energía, como el turismo y como el sector agropecuario. Y la cuarta, desarrollar el sector del medio ambiente. Con la consolidación de los sectores medianos, podríamos recuperar y superar la tasa de crecimiento de la economía. Son sectores que tienen empleo formal, que tienen unas cadenas de valor compuestas por empresas de todos los tamaños, que tienen una capacidades de inversión y capital fijo importantes. Empecemos primero con la recuperación orgánica de los grandes sectores. ¿Y cuáles esos grandes sectores? Comercio, gobierno, servicios y agro. Digamos que la industria va un poquito rezagada, pero los que responderían digamos de manera más pronta serían el comercio. Entonces, el caso del comercio tenemos unas proyecciones de crecimiento. Bueno, estas son nuestras proyecciones de crecimiento de sectores muy agregados. Entonces, lo primero que nos muestra este gráfico, que es parte de nuestro informe de proyecciones, que ustedes ya lo han podido consultar, es que la gran mayoría de los sectores tendrán mejores tasas de crecimiento en 2025. Si bien el sector agropecuario va a crecer un poco menos, su tasa va a ser positiva, más parecida a sus promedios históricos, pero la gran mayoría de los sectores van a crecer mucho más en 2025 que en 2024. El comercio, ¿por qué es tan importante? Porque es el 10% de la economía, pero porque es el sector que jalona la recuperación de los demás sectores. Entonces, a diferencia de este 2024, donde todos decíamos, sí está creciendo la economía, sí se está recuperando, pero es por el gobierno, porque es por culturales y entretenimiento, y porque es por el agro y que los demás están estancados. 2025 ya empieza la atracción del resto de sectores sobre la dinámica económica. Mientras el sector agropecuario, ya analizamos, la industria recupera gradualmente su tendencia positiva, pero también requiere que haya un mayor dinamismo desde el comercio y la construcción. Sin embargo, pues el factor de rentabilidad mejorará porque las tasas de interés real serán un incentivo a la inversión que deberá ser más fuerte en la medida en que el rol de las empresas tenga una mejor dinámica que la de los últimos 2 años. Y no obstante, la recuperación de las ventas y el aumento del crédito y la recuperación permitirá una mejor liquidez para las empresas, digamos la recuperación de la economía. Si quisiéramos hacer un análisis pues como muy sencillo desde las oportunidades que cada uno de los grandes sectores de la economía dan en términos de la expansión de las diferentes líneas de negocio, yo opinaría, por ejemplo, que servicios, siempre se dice la construcción y el sector que genera más empleo, pero nos está mostrando, este cuadro lo que hace es mostrar para estos 3, 6, 7 sectores grandes de la economía, el empleo, la participación en el PIB y las variables financieras, qué capital de trabajo mueven, cuál es la utilidad operacional que generan, cuánto pagan de impuestos, cuántos gastos financieros generan, cuánta utilidad neta, cuánto le dan a sus accionistas, cuáles son los ingresos financieros que obtienen y cuál ha sido el crecimiento en los últimos años. Entonces, nosotros destacaríamos algunas de todas esas cifras que hay en este cuadro. Diríamos que si quisiéramos ver sectores que sean intensivos en empleo, pues están los servicios, que además registran un crecimiento muy importante, digamos una tasa mucho mayor que la del promedio de la economía y tienen una perspectiva de desarrollo bastante amplia. El comercio, como jalonador inicial de la recuperación económica, tiene el mayor capital de trabajo, maneja el mayor capital de trabajo de toda la economía, que es un sector que en donde el banco pues tiene énfasis.
tiene un capital en este sector, digamos, es importante en la medida en que va a soportar esa recuperación económica. La industria manufacturera con una fortaleza importante, con un capital grande de trabajo, pero que se destaca por dos variables en particular, por la generación de la utilidad neta. Fíjense ustedes que sin contar el minero energético genera la mayor volumen de utilidad de toda la economía, o sea, los mayores excedentes, y administra la mayor cantidad de liquidez, como de temas de tesorería o de este tipo de cosas, porque es la que genera mayor volumen de ingresos financieros en toda la economía. Entonces, el sector de la construcción, un sector de un gran interés en la medida de que además de su generación de empleo, que es importante, es el sector que si bien solo cuenta con utilidades operacionales de 5,6 o utilidades netas de 3,6 billones de pesos en 2023, tuvo un capital de trabajo de 39 billones de pesos. Entonces, todo, digamos, el esfuerzo productivo se va hacia todos los veintitantos sectores económicos que impulsa. Entonces, en la medida en que este sector no recupere esa dinámica, va a tener un impacto tanto en el comercio como en la industria. Entonces, todos los sectores tienen una interdependencia que es tremendamente interesante y que hacia los años siguientes, gracias a la reducción de las tasas de interés, va a poder, digamos, materializarse toda esa dinámica del crecimiento. En el sector de energía se destaca que es un sector muy rentable en términos de las utilidades netas, pero que enfrenta unos desafíos de capital de trabajo. Digamos, no es tan grande su capital de trabajo porque todo lo invierte y tiene que hacer una inversión gigantesca en activos fijos y en el desarrollo de toda su dinámica económica. Y el sector minero energético, que pues mejor dicho está salido de todos los promedios del resto de sectores, porque es un sector que tiene unas utilidades que generan con pocos empleos, genera consume un capital de trabajo enorme, genera unas utilidades de las utilidades más altas de toda la economía, genera unos impuestos elevadísimos en comparación con los demás sectores, unos gastos financieros más bien parecidos como el endeudamiento del comercio, una utilidad neta gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando este sector? Que es un sector que es completamente excedentario, que es un sector que puede aportarle muchísimo a la economía y que muy por el contrario de lo que minero energético, ¿no? Aquí está petróleo y gas y minería, que muy por el contrario lo necesitamos porque es una base. Nomás este gráfico nos está contando lo importante que es como base de ingresos para toda la economía y para el país. En segundo lugar, entonces, tenemos aquellos sectores que recuperan los niveles prepandémicos como oportunidad de crecimiento para la economía, principalmente en 5 sectores: en la construcción de vivienda, en el sector de infraestructura, en la producción agropecuaria, en la industria de alimentos y en el turismo interno. Entonces, quisimos hacer un ejercicio como de identificar en términos de las magnitudes en volumen, digamos, más que el valor en pesos, de cuánto vendo, de cuáles son las utilidades, es cuánto requeriría recuperar en sus capacidades productivas cada uno de estos sectores para impulsar de mayor manera el crecimiento de la economía. Entonces, son metas que podríamos alcanzar en el corto plazo, que no requieren unas inversiones gigantescas, ni unos cambios ultra disruptivos, ni nada de esas cosas, sino que simplemente recuperar lo que habíamos construido en la prepandemia. Entonces, el sector de la construcción tuvimos de 15 a 20 millones de metros cuadrados en obras del proceso de construcción de vivienda, para lo que hay que impulsar una vivienda no bis en la cadena de valor, por pasar de un capital de trabajo de 39 a 44 billones de pesos. En 2017, la industria de la construcción manejaba un capital de trabajo de 44 billones de pesos. Hoy está manejando uno de 39, y en vez de producir 20 millones de metros cuadrados en las principales ciudades, estamos construyendo 15 millones de metros cuadrados. En obras civiles está la oportunidad de construir 1.500 kilómetros de vías asociados a los proyectos 4G que han tenido retrasos y 1.000 kilómetros de concesiones de quinta generación ya contratados. En el sector agropecuario tenemos la oportunidad de recuperar el crecimiento de las hectáreas y la producción agropecuaria a tasas de la década anterior. En la década anterior alcanzamos en un periodo largo a aumentar la inversión agropecuaria en el número de hectáreas y el volumen de producción en tasas en torno
al 2%, mientras que desde la pandemia hemos crecido al 2% en producción agrícola y el 1% en hectáreas cultivadas. Por eso es que la cifra de 2024 es tan grandotota, porque el rezago que se tuvo en los años anteriores fue enorme. Entonces se está un poco recuperando ese rezago y por eso se muestran esas tasas en el sector agropecuario. La industria de alimentos aumenta la producción en toneladas al 5% promedio anual registrado entre 2020 y 2022. Hoy estamos teniendo una industria de alimentos que se ajusta en 4% en términos reales. El sector turismo, aumentar el turismo interno de 13 a 15% total de la población, ya lo vamos a ver en las cifras, y es un sector muy interesante que ya nos están mostrando cifras, por ejemplo, áreas en proceso de construcción, están creciendo y hay unos incentivos interesantes en la ley de financiamiento que permitan desarrollar este sector en los municipios de tamaño medio. Sexto, en el transporte aéreo, en el modo aeroportuario, está la oportunidad ya contratada y desde la propia iniciativa privada de pasar de una capacidad de 50 a 100 millones de pasajeros en 2030, y en el modo férreo tenemos la oportunidad de mover de 100 a 600 millones de toneladas en los proyectos que ya están andando o que están en proceso de licitación. Vamos a detallar un poco más la dinámica de los sectores. En el caso de la construcción, entonces, la cifra de las obras en proceso de construcción hoy suman cerca de 15 millones de metros cuadrados, una cifra similar a la registrada en 2014. Las áreas en proceso que nos muestra este gráfico, si ustedes de aquí están desde el año 2000 hasta el 2024, nosotros tuvimos estas son solamente las ciudades capitales, tuvimos en 2017, alcanzamos 20 millones de metros cuadrados en áreas en proceso y estamos en 15,4 millones. Y eso explica, digamos, ese rezago del sector. Entonces la meta estaría en regresar al menos a 20 millones de metros cuadrados, la cifra de 2017, o 30 millones a nivel nacional, debido a que cuando uno mira la evolución de las ciudades intermedias, allí es donde está habiendo una dinámica importante de crecimiento de la construcción. Entonces hay una desaceleración en la cadena de valor que ha impactado la industria, que ha impactado el comercio, porque la dinámica constructiva es menor. Entonces, aunque veamos, por ejemplo, tasas positivas de crecimiento en el PIB, son sobre una base mucho menor, y entonces es por eso que debemos incentivar un mayor volumen de obra en la construcción, para que pueda tener impacto en la industria. Vemos aquí cómo el empleo en la construcción se ha estancado, digamos que tampoco ha tenido un declive demasiado fuerte respecto a la década anterior, pero no crece tampoco, lo cual no tendría pues razón de ser dado los déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda que tenemos. Entonces, aunque el nivel de empleo en el sector se mantiene, y así pasa en general como en la economía, el número de ocupados se ha mantenido, pero realmente la economía está trabajando a una capacidad menor a la que podría tener o la producción menor a la que podría tener dada la capacidad que tiene. Pasemos al sector de infraestructura y obras civiles. Entonces, hay 3 opciones de reactivación en el modo carretero, que se consisten en destrabar 5 proyectos de cuarta generación que tienen una ejecución menor al 40%. Esto tendría una inversión, equivaldría a una inversión de 14 billones de pesos, avanzar en 1.263 kilómetros, de acuerdo con las cifras de Corficolombiana, del Ministerio de Transporte, 26.000 empleos, iniciar la construcción de y también ambas entidades han indicado la importancia de retomar el desarrollo de estos proyectos, de avanzar, digamos, en las dinámicas de finalizarlos. En segundo lugar está la construcción de los proyectos de quinta generación, ya contratados por 25 billones de pesos, que permitirán construir 1.000 kilómetros de carretera y que iniciarán ejecución en 2025. Ya se tienen cierres financieros por 12 billones. Estos son en Bogotá, los accesos norte 2 para ampliar la autopista norte y la carrera séptima, la ALO Sur, la troncal del Magdalena 1 y 2, con 500 kilómetros, arrancando desde Puerto Salgar, la malla vial del Valle, vía Buga-Buenaventura ya iniciada, nuevos proyectos en proceso, Timbío-Popayán,
la APP Villeta Guadua, Sogamoso, Agua Azul Maní, vías del Samán Las Cigarras, Ipaquirá Barbosa, Bucaramanga y la conexión Bogotá-Medellín. Todos estos proyectos ya tienen avances en estructuración o en procesos en curso de licitación. Está en el modo aeroportuario, donde está la meta de pasar de una capacidad de 50 a 100 millones de pasajeros en 2030. Señala el Ministerio de Transporte que el aeroportuario es el modo más resiliente y el único que ha recuperado una capacidad prepandémica y crece 16% más. Continúan las inversiones en el sector para lograr esta meta que se ha definido y además son inversiones que hacen las mismas empresas porque las paga la propia operación de los proyectos. Entonces no requieren, digamos, de mayor concurrencia de recursos desde el Estado. Y por eso se plantean los proyectos de IP aeroportuarios. Estos proyectos implicarán nuevas inversiones por 28 billones de pesos, destacándose los aeropuertos de Rafael Núñez, la ampliación, el aeropuerto Rojas Pinilla en Santander, el aeropuerto de Bayunca en Cartagena. Cartagena pasará de 5,7 a 8 millones de pasajeros y Bayunca pasará a 17 millones. Hay una ampliación de la capacidad del aeropuerto El Dorado para pasar de 40 a 67 millones de pasajeros con las mismas dos pistas, pero con nuevas inversiones. Aerocivil maneja 54 aeropuertos y está diseñando en conjunto con la CAF una operación financiera con base en la tasa de uso del espacio aéreo que permitirá traer a valor presente el pago de las obras para que tengan un beneficio costo. En el modo aéreo se están haciendo obras en 16 aeropuertos para ampliar las pistas en la capacidad turística, señalización e inversión por 2,3 billones. El modo ferro, entonces están los nuevos proyectos que digamos que es una apuesta digamos que ha tenido mucho énfasis por parte de este gobierno y que tiene que ver con el puerto de Santa Marta desde La Dorada a Chiriguaná con rieles de 75 libras, el tren del Pacífico con el apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional, el tren de Catatumbo, la conexión Bogotá-Belencito, o sea, la ampliación de esa conexión, generación de la conexión interoceánica a través de Chocó, desde Cupica, y estos son proyectos que se contratan de 20 a 30 años y donde se ha radicado un proyecto de ley para que puedan financiarse a 60 años. Se acaban de adjudicar 2 contratos por 220 mil millones de pesos para mejorar el corredor Bogotá-Belencito y para mejorar la red del Pacífico. Nuestro país mueve carbón en lo férreo con 31 millones de toneladas en Chiriguaná, Santa Marta, y tiene capacidad de 100 millones de toneladas. Entonces, y con estas inversiones lo que se busca es facilitar el uso de estas 100 millones de capacidad de transporte, porque los costos son mucho menores, son el 25% menores que los de la red vial. Entonces, por esa razón, en este modo y el modo fluvial es que se está impulsando, digamos, la movilidad, la inversión para reducir los costos de transporte y hacer más competitiva la economía. Se lanzó la primera APP férrea que se espera adjudicar el 19 de diciembre de este año por 3,4 billones de pesos en un contrato a 10 años que se construirá en la trocha angosta para interoperar la red de Chiriguaná-Santa Marta. Y la diversificación del modo ferro desde las capacidades actuales es una realidad. Hay una carga movilizada que ha crecido con la entrada en operación del corredor Bogotá-Belencito con empresas como Postobón. Y en el corredor de La Dorada, Chiriguaná, se están moviendo casi 200 millones de toneladas, donde está el transporte de café, productos familia, de uno. Hay una carga en contenedores al puerto de Santa Marta. Se proyecta que pase de movilizar 110 mil toneladas a 402 mil toneladas en 2027 con la capacidad que ya está construida. Entonces hay una financiación, bueno, pero todos estos desafíos en el tema de infraestructura, se plantean muchos desafíos en el tema de infraestructura, pero uno estratégico es el que tiene que ver con la financiación de los nuevos proyectos, porque un poco lo que se manifiesta desde el sector del transporte es que los presupuestos del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura están comprometidos con las vigencias futuras y de alguna manera no permiten el desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, la Financiera de Desarrollo Nacional señala
que para los próximos años se requieren entre 300 y 500 billones de pesos en energía, transporte, movilidad, agua potable y telecomunicaciones. Pero como el ahorro nacional ha disminuido, ¿sí? Que es lo que veíamos hace algunas diapositivas, entonces, y los recursos del presupuesto general de la nación están concentrados en cubrir las vigencias futuras, se requiere desarrollar nuevas fuentes de ingreso y crear otras. Entonces, fortalecer las existentes y crear otras. Entonces, se requiere aplicar aplicar de manera ya formal, digamos, la valorización que fue planteada alrededor de los proyectos de vías desde 2016, que hubo unos decretos en el año 2022 que ya definían las condiciones específicas de cómo se iba a cobrar esa valorización a los proyectos. Hay una concurrencia de recursos, se requiere una mayor concurrencia de recursos territoriales, traer a valor presente las vigencias futuras, que es una apuesta pues con mucho énfasis de este gobierno, donde dice que la valorización es un recurso para financiar las vigencias futuras y que el INVIAS tiene, por ejemplo, 71 peajes que recaudan 700 mil millones de pesos al año, y la ANI 119 peajes y pendientes de instalar otros 25, y todo esto suma 4,1 billones de pesos que entran a los modelos y a la estructuración financiera del modelo concesionado carretero. Entonces, lo que se quiere es, digamos, volver estos peajes que son de la nación, volverlos como un activo de apalancamiento que permita el apalancamiento de nuevas obras. El Aerocivil entonces está diseñando con la CAF una operación financiera para financiar proyectos con base en la tasa del uso del espacio aéreo. Las regalías, una mejor organización de las regalías para que se usen en estos proyectos y para que las regiones puedan unirse para proyectos que sean de carácter suprarregional, que concurran las financiaciones de diferentes recursos para poder materializar proyectos de conectividad en general. Las obras por impuestos, que han tenido un desarrollo importante, la titularización de los peajes, una nueva línea de desarrollo que está realizando la Financiera de Desarrollo Nacional asociada a garantías, y unas capacidades de estructuración que está diversificando, digamos, la Financiera de Desarrollo Nacional en movilidad, para reemplazo de flota de ciudades intermedias, de la flota de los buses de los sistemas de transporte masivo, por buses eléctricos, para la construcción de las PETAR y para la construcción de infraestructuras educativas. Entonces, son, digamos, el desafío de fortalecer esa capacidad financiera para materializar todas las capacidades de infraestructura. Entonces, en los desafíos sectoriales, y digamos que cada sector tiene su desafío, su reclamo institucional, digamos, asociado a lo que debería fluir mejor. Y entonces hay muchas propuestas, como vemos, hay muchas propuestas de recuperación, y también se requiere poder consolidar una dinámica permanente para materializar el mediano plazo. O sea, se necesita trabajar paralelamente en materializar el mediano plazo, porque eso es lo que permitirá crecer a tasas mayores. Entonces, Colombiana señala que se requiere reconstruir mecanismos de trabajo mancomunado del sector privado, el gobierno, los gobiernos locales y las comunidades, para que las carreteras se hagan de manera rápida y exitosa para solventar los desafíos. Entonces, solventar los desafíos ambientales con las comunidades, una conversación dentro de las agencias del Estado, asegurar que las comunidades sean partícipes de los beneficios de la carretera, que es una de las propuestas que se está haciendo, y la conexión con las apuestas productivas regionales, avanzar en un decreto de IP que formalice los planes sectoriales y hojas de ruta para demanda de participación privada, desafíos en términos de ingeniería, diseños y estructuración, dificultades de ejecución presupuestal, en particular del presupuesto de obra pública, que es la que se realiza desde el INVIAS, demoras en permisos ambientales que están tardando de 6 meses a 2 años, política portuaria. El desafío es el dragado de profundización del canal de acceso del puerto de Buenaventura, que se requiere llevarlo a 16 metros desde 12,5 que hoy tiene. Un aumento de la ejecución en el INVIAS, que es un desafío estructural y que ha sido identificado, digamos, cada entidad ha identificado diversos desafíos, y por ejemplo este desafío del Minitransporte, en donde
el tráfico estimado en las concesiones ha resultado menor al que inicialmente estaban los proyectos, entonces eso está activando las necesidades de reconocer unos pasivos contingentes asociados a que ciertas condiciones dentro de las concesiones no se están cumpliendo, y entonces eso está demandando recursos del sector que podrían destinarse a nuevas vías. Entonces, digamos que de alguna manera hay ciertos desafíos sectoriales que deben superarse, pero que hay proyectos también que ya tienen una dinámica de evolución y de crecimiento propia, como lo pudimos ver en el modo férreo, como lo pudimos ver en el modo aeroportuario e incluso en el modo carretero. Y esto lo que nos permite es ir avanzando mientras se van solventando, por un lado, las condiciones sistémicas, digamos, asociadas al costo de financiamiento, que ya estamos pasando ese puente, digamos, hacia una mayor fluidez de recursos a nivel global, pero también ir diseñando la escasez de recursos. Lo que ha hecho es que en todos los sectores se sienten a construir cuáles son las maneras en que se pueden financiar las nuevas inversiones. En tercer lugar está entonces el desarrollo de la industria de alimentos, como lo habíamos mencionado. Durante la pospandemia este fue un sector que tuvo una dinámica de crecimiento completamente, digamos, distinta a su dinámica de largo plazo. Miramos, por ejemplo, que pasamos en 2014-2016 producíamos 14 millones de toneladas de alimentos, pasamos a 16 en la pospandemia, un crecimiento anual del 4,8% en términos de toneladas. Si uno toma de los 280 productos pertenecientes de la industria de alimentos, 151 aumentaron su producción en cantidades a tasas mayores al 5%, y 194 registraron tasas positivas. ¿Qué implicó eso? Invertir en maquinaria, invertir en activos, contratar más personas, y todo eso, digamos, toda esa inversión que se realizó en la pospandemia se ha visto un poco estancada por la desaceleración de la economía, y por esa razón, simplemente con esa recuperación del ingreso y del consumo de alimentos, la encuesta RAR, que no la traje hoy en nuestra presentación, pero me estaba acordando en este momento, ya está mostrando un crecimiento positivo en el consumo de alimentos de los hogares por varios meses, un par de meses, tal vez 3 meses consecutivos. Entonces ya se está consolidando nuevamente esa demanda de alimentos que estaba asociada a un ajuste en el ingreso. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en el sector agropecuario? Entonces, hasta 2023 la producción agropecuaria alcanzó los niveles prepandémicos. Entonces nos demoramos 20, 21, 22, 23. Nos demoramos 4 años en alcanzar el nivel de hectáreas sembradas. O sea, teníamos en 2019, este cuadro lo que nos muestra son las hectáreas sembradas y la producción en toneladas. Las hectáreas sembradas en 2019 eran 5,3 millones, 5,3 millones de hectáreas. Pasamos a 5,5 millones de hectáreas, un crecimiento muy pequeñito del 4,6% en términos de hectáreas sembradas en 5 años. Entonces, igual, pues la producción crece un poco más, al 8,4%, pero realmente pues son tasas que no se compadecen con el crecimiento de la economía, como ya lo vimos hace algunos diapositivas. Vemos productos que están rezagados, productos, digamos, claves dentro de la oferta agropecuaria, que son la papa, que solo creció en 5 años 1,6% en las hectáreas sembradas, y en la producción se redujo 9,7% respecto a la prepandemia. Entonces, una reducción en términos reales pues bastante importante. Otro producto que es el maíz, por ejemplo, que ha sido hasta objetivo del plan de desarrollo, y estamos con una producción menor en 16% a la que teníamos en 2019. Igual en las hectáreas cultivadas, digamos, es un sector que no se ha podido impulsar. Pero en contraste de estos sectores, estados otros como el frijol, la alberja, el sorgo, pero digamos que en contraste con esos sectores que son sectores por ejemplo, que son del consumo cotidiano y que tienen toda la oportunidad de recuperarse desde la inversión agrícola, entonces son esa oportunidad, porque no es desarrollar ningún mercado nuevo, sino simplemente reabastecer el que siempre ha tenido. Entonces tenemos una dinámica muy positiva en el arroz, en productos tradicionales como el banano, en donde crecen las hectáreas 14%, 13,5% y 12% en la producción. Pero también tenemos productos como
que no son bueno, nuestros productos estructuralmente importantes, fuertes en mercado local y exportación, como la palma de aceite, que también está creciendo bien. Pero hay productos que han venido desarrollándose y que realmente consideramos que son una oportunidad y productos que quisiéramos destacar, como el aguacate, que registra un crecimiento del 43,3% en su producción en toneladas, el algodón del 27%. Y fíjense que en el caso del algodón se observa un crecimiento no tan grande en las hectáreas como si de la producción, porque ha habido un proceso de innovación en la variedad que Colombia debe cultivar de algodón y que está teniendo un buen rendimiento, un buen crecimiento en la producción del 27,2%. El sector de cítricos, que está creciendo al 9,8% y al 18,% el área cultivada, el huevo el 17,2%, el hato ganadero el 9%, el cacao el 29,9%, con todo el potencial que vemos desde los mercados internacionales. En soya, que es un sector que ha implicado unas inversiones bastante importantes y trascendentales, digamos, para nuestro país, en donde está creciendo el 32% el área cultivada frente a lo que teníamos en la prepandemia. Frutas como el lulo, por ejemplo, en 44%, el sector porcicultor en 19,7% y la industria pecuaria en 31,2%. Entonces, vemos que hay sectores que están creciendo en unas tasas muy superiores al promedio histórico del sector agropecuario, del PIB, de todo, que son productos pues que son promisorios, que están teniendo un desempeño consistente a lo largo del tiempo y que son oportunidades de inversión. Al igual que la infraestructura, también tiene, digamos, distintos desafíos en términos de las políticas y de los proyectos de la manera en que los proyectos deberían materializarse, porque si teniendo, digamos, este desarrollo que hasta el momento ha sido un desarrollo un poco aleatorio, yo diría que en la historia de lo que yo llevo de mi profesión, un sector al que yo le he visto que hizo una organización estructural hace 20 y pico de años, que fue la palma de aceite, hicieron un plan a 30 años y se ha venido desarrollando y evolucionando de una manera muy positiva y se ha convertido en uno de los sectores más importantes del sector agropecuario. Digamos que es un desarrollo estructural para un poco en el cacao, pero digamos que la respuesta ha sido, cuando se hace una planificación de largo plazo, entonces se puede obtener esos resultados del crecimiento importantes. Entonces, materializar esa misma metodología, bueno, obviamente el café, que tiene un siglo de desarrollo y en donde ya es referente, digamos, esos dos son sectores que son referentes para el sector agropecuario en términos de cómo deben organizarse una producción con una producción exportadora grande, con un buen uso de la tierra y con una muy buena base en términos de asistencia técnica y de desarrollo productivo. Entonces, los diferentes actores del sector, hay unas discusiones que quizás nunca terminan, que uno como economista las ve y dice, bueno, deberíamos tomarles lo que funciona y ya está. Entonces, se pone como ejemplo el desarrollo arrocero en el Casanare, en donde más que entregar las tierras a las personas, se facilitaron las condiciones de inversión, generando una migración de inversión hacia el Casanare, y que permitió que en cuestión de 5 o 6 años el Casanare aumentara el volumen de producción mucho más, desplazando al Meta como principal productora arrocero. Entonces, esos desarrollos sectoriales que funcionan, pues son los que dan ejemplo de lo que debería hacerse con la distribución de la tierra. Entonces se han planteado en este plan de desarrollo la entrega de las tierras a los campesinos, pero materializar eso en proyectos productivos, pues es el desafío que enfrentamos como país, y por eso entonces hay que construir todas las posibilidades y tomar todos los referentes posibles de lo que funciona para poder materializar ese potencial de algo de lo que ya tenemos ahí, que no necesitamos demasiados cosas disruptivas, pues, ni sectores extraños para aumentar nuestra tasa de crecimiento, o sectores que nos impliquen unos esfuerzos que no podamos hacer como país, digamos. Entonces,
hay unos recursos, hay unos proyectos supramunicipales, regionales que pueden incentivarse y sobre todo se requiere una articulación de los actores del sistema que estén orientados a mejorar la productividad con los ejemplos que funcionan, el ejemplo del arroz en el Casanare, el ejemplo de la palma de aceite como planeación a 30 años, el ejemplo de cómo funciona en el sector cafetero, hay más de 1.700 personas dedicadas a la asistencia técnica y al fortalecimiento de los productores, como una de las muchas tecnologías que ya tenemos dentro de nuestro país que funcionan y que pueden servir para dar un impulso al sector en todo lo que ha perdido, digamos, como desarrollo en la pandemia y que además puede generar con las nuevas iniciativas de entregar nueva tierra, que es unos volúmenes de tierra importantes que se están entregando a los campesinos, generarles una institucionalizada organizada, más que política, es una institucionalidad organizada que trascienda en el tiempo y que se tome lo mejor de todo los esfuerzos que ha hecho el país por avanzar en esta materia. Así que no tiene razón de ser que el sector agropecuario esté creciendo al 1,5% anual, teniendo tantas posibilidades de desarrollo desde el saber hacer propio, ¿no? Entonces, es una discusión que podemos trascender y que aunque no la trascendiéramos, ya se materializa en oportunidades de largo plazo, que podemos multiplicar, quintuplicar, cuadruplicar de una manera increíble si nos organizamos con lo que ya sabemos, simplemente con lo que ya sabemos, no necesitamos hacer nada extraordinario. En quinto lugar está el sector del turismo, que es uno de los sectores que ha sido identificado como una fuente de desarrollo sustitutiva de los combustibles por su gran capacidad de generación de divisas, y donde hay una dinámica muy importante desde el turismo extranjero que está creciendo, que ha pasado, que son 1 millón de personas en la desde la pandemia, digamos 1 millón más de extranjeros han venido a visitar nuestro país sin incluir los ciudadanos venezolanos, y es un crecimiento del 36,5% en los últimos 5 años, pero en donde esa es una parte del potencial, pero nosotros tenemos un potencial gigantesco en términos de generación de ingresos. Cuando vemos el volumen de ingresos, los volúmenes de ingresos del turismo, es muy importante en dólares, pero si pasamos todo a pesos, el que más pesa es el turismo interno. Entonces el número de visitantes ha crecido en volumen de personas, ¿sí? Ha crecido 600,000 personas, pero fíjense ustedes que siendo nuestro país con el volumen de población que tiene, ha crecido más el ingreso de extranjeros que el número de compatriotas que visitamos nuestro propio país. Entonces, lo que nos está mostrando esto es el potencial de crecimiento que tenemos y cómo el número de visitantes internos, estas son cifras todas del Ministerio de Comercio Exterior, nos están mostrando que como proporción de la población, nosotros los visitantes internos eran el 16% y pasamos al 13% en 2024, digamos, tiene mucho que ver con la situación de la pandemia, pero estamos iniciando un nuevo ciclo de crecimiento de la economía y tenemos el desafío, por ejemplo, de recuperar el crecimiento de los visitantes a los parques naturales de una manera sostenible. Y es porque ese sí es una variable que se ha reducido en 20% con los parques naturales que tenemos. Ha pasado de 1.900.000 personas a 1.600.000. Entonces, esta es una de las oportunidades que tenemos en este momento y así, digamos, lo está entendiendo el mercado y el gobierno también, que, digamos, lo ha propuesto como uno de sus sectores líderes dentro del plan de desarrollo, pero no solamente eso, las industrias están invirtiendo. Miremos, estas son las áreas en proceso de construcción para el modo hoteles que tenemos en Colombia, y vemos están desde 2020 teníamos 200,000 metros cuadrados y se han duplicado a 400,000 metros cuadrados, o sea casi medio millón de metros cuadrados en los últimos 5 años, y si ustedes se fijan, esto ha venido creciendo de manera sostenida en este modo de constructivo. Entonces está creciendo el volumen de metros cuadrados para infraestructura hotelera.
hay una oportunidad importantísima desde la ley que se está planteando en la ley de financiamiento, en donde se propone pasar el IVA de los servicios hoteleros del 19% a excluidos para los municipios con menos de 200.000 habitantes, que corresponden a 1.089 municipios, el 48% de la población y el 43% del valor agregado nacional. Entonces, es la medida de construir unas infraestructuras que sean adecuadas para el turismo interno y que va a abarcar no solamente el alojamiento, sino todas las dinámicas de bienes y servicios que están relacionadas con el desarrollo sectorial. Entonces nosotros consideramos que esta es una oportunidad que puede construirse en conjunto con el sector financiero, las cadenas de valor de la construcción y los servicios asociados de esta industria para diseñar un proyecto tipo, porque son 1.000 y pico municipios y que tendrían muchos de ellos un potencial de crecimiento importantísimo, desarrollando unos proyectos tipo de infraestructuras y de servicios acordes con los estándares internacionales y las posibilidades y características de las culturas locales. En tercer lugar, entonces estos eran nuestros 5 sectores que muestran oportunidades de muy corto plazo que están asociadas a todas esas cifras que hemos tenido de evolución y que simplemente lo que tenemos es que recuperar esa dinámica. No hay que construir demasiadas cosas grandes, gigantescas de crecimiento, demasiado innovadoras o disruptivas, sino lo que tenemos es que poner a andar para retomar la capacidad, utilizar la capacidad que ya se tenía. Bueno, en tercer lugar, entonces tenemos como la tercera, digamos, de nuestras líneas, es desarrollar las metas de mediano plazo ya formuladas para sectores estratégicos. Pero vamos a hacer un break de 3 minuticos, nos vemos a las 4:18 para continuar con los 2 últimos apartes de nuestra presentación. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra tercera grupo de oportunidades de crecimiento desde los sectores. Quisiera confirmar que estamos viendo todos la presentación y si estamos escuchando. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces tenemos nuestro tercer grupo de oportunidades está muy desarrollado con esas metas de mediano plazo que ya han sido formuladas para los sectores estratégicos.
Entonces, el primero está el sector de la energía desde tres fuentes. La primera es la construcción de nueva capacidad de generación, el segundo frente es la electrificación de la economía y el tercero los proyectos de la ley de financiamiento. En segundo lugar están los minerales de la transición y en tercer lugar está el desarrollo del sector del medio ambiente. Entonces empecemos con el sector de energía, que nos tiene, digamos, tiene diversas líneas de desarrollo, pero en particular está la construcción de la capacidad de generación, los proyectos de expansión, transmisión, la electrificación de la economía, los incentivos a la inversión del proyecto de la ley de financiamiento. Entonces empecemos con la capacidad de generación. Con los datos que nos están diciendo los cálculos de la demanda de energía desde la unidad de planeación microenergética, nos está diciendo que en los próximos 15 años la demanda de energía de nuestra economía pasará de 93.000 a 125.000 gigavatios por año, un crecimiento del 34%. De acuerdo con el Plan Energético Nacional, este crecimiento implicará multiplicar por 2,5 la capacidad, o sea, más que duplicar la capacidad de generación de energía de la economía para pasar de 18,5 gigavatios hoy a 45,2 gigavatios. Entonces hay una proyección anual de demanda de energía eléctrica de la UPME, de la base que nos muestra estas cifras que hemos indicado, en donde hoy en 2024 tenemos cerca de 93.000 gigavatios y que vamos a seguir creciendo hasta alcanzar los 125.000 gigavatios de demanda, y algunos actores sectoriales estiman que este crecimiento incluso estaría subestimado y dicen que la electrificación de la economía basada en el menor consumo de combustibles fósiles se traducirá en un aumento mayor de la demanda de energía eléctrica al que ha sido estimado. En particular, por ejemplo, se pone el caso de Bogotá, señalando que la ciudad está a 400 megavatios del tope de consumo de energía, que se requieren líneas de transmisión para abastecer el consumo creciente de la ciudad. Por ejemplo, en el metro, que consumirá 20 megavatios, los buses de Transmilenio, que consumirán 17 megavatios, o los cables aéreos, que consumirán 10 megavatios. Entonces, dar este cambio, este salto estructural de 18 gigas a 42 gigavatios en 2042 implicará pasar de 2 a 11 gigavatios en solar, o sea, multiplicar por 5 veces la capacidad de generación solamente en energía solar, crear 12 gigavatios en energía eólica desde prácticamente cero y aumentar 6 gigavatios en la generación desde las fuentes hídricas. Entonces, además se requieren todas las inversiones en la transmisión de esa energía hacia todos los centros de consumo y la electrificación de las empresas y los hogares. Entonces, lo que vemos es que nuestros desafíos en términos de generación son inmensos, en que el sector apenas está empezando a crecer. En segundo lugar, tenemos unos proyectos de inversión en infraestructura de transporte de energía por 48 billones de pesos, que son completamente distintos a los que mencionamos anteriormente y que necesitan, digamos, son vitales y que tendrían un costo que es, digamos, la mitad del rendimiento que proporcionarían en términos económicos, y que permitirían incorporar cerca de 5 megavatios de generación de energía a todo el país, 6 megavatios. Entonces, lo que nos está mostrando la generación de energía por fuentes hoy es que la generación hídrica ha tenido un leve descenso desde 2022, que los combustibles fósiles están soportando este descenso de la generación hídrica, y miren en qué manera están creciendo este consumo del combustible fósil desde todo lo que las térmicas están teniendo que consumir para solventar la demanda de energía en torno al fenómeno del Niño, y también desde 2023, porque esta es la cifra de 2023, este valor va a continuar aumentando cuando tengamos la estadística de 2024. ¿Cómo hemos crecido en términos de consumo de energía solar? En donde tenemos 2 gigavatios de energía que se han venido materializando durante este año, con la entrada en operación de muchos proyectos importantes, y en otras fuentes que no están desarrolladas. Realmente la que ha ido creciendo es la generación solar.
El segundo grupo de oportunidad en términos del sector energético tiene que ver con la electrificación de la economía, y allí hay un proceso de maduración tecnológica en la cadena de valor de renovables que ha ido más lento de lo esperado, pero hasta ahora, porque depende de la maduración tecnológica, depende de la inversión, y la inversión depende del costo del crédito, y como en todo el mundo ha estado costoso, pues todas las empresas de tamaño global pues habían ajustado un poco sus inversiones y racionalizado sus costos por las diferentes coyunturas, no solo financieras, sino también de aquellas que trajo la pandemia en términos de restricciones y de mayor costo a las fuentes energéticas. Y en términos de la electrificación, entonces muchos segmentos como la electromovilidad no alcanzan todavía los costos medios accesibles a grandes volúmenes de consumidores y están en evolución tecnológica todavía. La movilidad eléctrica se continúa construyendo, y aunque se venden carros y se venden a una tasa, se venderá a una tasa mucho mayor a partir de ahora. Digamos, hay una maduración que no ha permitido que se masifiquen del todo la movilidad eléctrica. Y hay muchas limitaciones, no solamente en el costo del carro, sino en las infraestructuras, de cómo van a ser, cuáles son las estaciones de recarga que se van a usar finalmente, cómo va a almacenarse la energía, el proceso de masificación de la oferta de chips, de diversificación, como lo vimos al inicio de nuestra presentación. Apenas se están construyendo las plantas para fabricación de semiconductores en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, de momento, pues hay una restricción en términos de abastecimiento de materias primas, desde los semiconductores, que además utilizan minerales, que son, digamos, están en desarrollo. Entonces hay una cadena de valor que está en una fuerte presión para ser eficiente, pero que aún lleva un camino más lento del que se quisiera. Pero que uno de los obstáculos que tenía, que eran las tasas de interés, pues ya facilitarán una mayor fluidez a la inversión en estos sectores. Hay unas fuentes de generación. Bueno, las fuentes de generación no se decantan por una sola, y la evolución tecnológica avanza con distintos énfasis: hidrógeno, eólica, solar, y continúan surgiendo nuevas alternativas. El almacenamiento de energía es clave en las renovables, y hasta ahora está en proceso de maduración tecnológica y masificación. Entonces, estamos en que todo el mundo está haciendo en sus ministerios, está haciendo las políticas, está definiendo cuál es la fuente. Entonces, en unos están teniendo que es el hidrógeno, en otros están diciendo que no, que debemos mantener el gas, en otros que todos, en otros que la energía solar. Entonces, no hay una consolidación tecnológica todavía que permita que cada uno de los países defina con la mayor precisión cuál debe ser su oferta energética de menor costo y que le permita desarrollar más sus capacidades. Pero digamos, es un proceso gradual en el que se van obteniendo victorias tempranas, como nos lo muestran las cifras de la movilidad eléctrica, que ahorita las vamos a ver. Entonces, en Colombia tenemos ido desarrollando la normativa desde 2015 con un cierto liderazgo a nivel de anticipación, a nivel regional. Tenemos un sector de energía fuerte que invierte en toda Sudamérica, con una capacidad de generación que arrancó, pero que tenemos enormes desafíos a nivel local. Y fíjense, por ejemplo, que nosotros, con toda la capacidad que hemos construido, y por ejemplo vemos otros países de la región que han tenido sequías, que han tenido racionamientos más drásticos que nosotros de energía, y todo digamos, el sector energético está sometido a una tensión, pero que va a evolucionar, digamos, en la medida en que se van consolidando las fortalezas de cada país, y el nuestro como un sector que es importante hacia el resto de la región. Solo hasta 2022 se declaró el gas como combustible de transición, un poco también lo que evidencia la problemática del gas hoy en Colombia es que hay, digamos, unas señales desde los precios del mercado que hacen que la evolución de las inversiones no hubiera sido seguramente la que se hubiera querido, pero también vienen las decisiones institucionales un poco disruptivas que ralentizaron todo el desarrollo del sector, y que hoy, digamos, nos tienen en los desafíos en que nos encontramos. Entonces, yo, de escuchar tantos, digamos, presentaciones y de ver todos esos documentos de política que leemos para elaborar estas
estas presentaciones. La conclusión que saco es que la maduración institucional de Colombia ha sido muy importante en el sentido de que, bueno, se han ejercido los contrapesos, pero también las instituciones han aprendido a que se necesitan los combustibles fósiles para mantener la seguridad energética. Y así se evidenció en el anuncio que hizo ayer Ecopetrol diciendo vamos a utilizar los fósiles y vamos a utilizar todas las posibilidades que tengamos para generar. O sea, aprendiendo por la experiencia de la responsabilidad de administrar bien un Estado. Entonces, es un aprendizaje como país que nos ha costado muchísimo, que nos ha generado un rezago en términos de haber podido desarrollarnos mejor en estos sectores y en todos los sectores, en el sector de la construcción y en tantos sectores, pero que podría, digamos, ya estamos como llegando, digamos, a ese otro punto en donde ya se dice, está bien, lo importante es importante y vamos a ponerle todo el perrenque para que salga adelante lo que se necesita que salga adelante. Y en este contexto entonces tenemos una recuperación de la movilidad eléctrica. Las ventas de vehículos eléctricos crecen 79%, mientras los híbridos crecieron 41% en el año corrido hasta agosto. Y es lo que nos muestra este gráfico, en donde 2024 ha sido un año muy bueno para las ventas de vehículos híbridos, que pasaron entre enero y agosto de 17.000 el año pasado a 24.000 este año, y las ventas de vehículos eléctricos de 2.000 a 3.800, y se espera pues que esta cifra crezca de manera importante en los próximos años. Pero la electromovilidad es solamente una de las oportunidades. Están todos los incentivos para la electrificación de la economía. La ley de financiamiento se está proponiendo instalar 1 millón de techos solares hasta 2030. Una política que es financiada a partir de sustituir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. O sea, en vez de otorgarles el subsidio, se les va a instalar 1 millón de techos solares y se crean pues y se desarrollan las comunidades energéticas. El bono fiscal, se propone un bono fiscal para los proyectos de generación de renovables, en la cual lo que busca es que los incentivos de la ley 1715, que se daban a toda la inversión de la instalación de proyectos de energía renovable, solo obtenían el beneficio tributario cuando ya estaban en funcionamiento los proyectos. Entonces tenían una escasez de recursos muy fuerte. Entonces se propone crear un bono fiscal para darle a esos proyectos previamente para que puedan hacer la inversión y materializarse en capacidad de generación en un tiempo más corto. Las empresas podrán cambiar la exclusión de IVA por una exención para que puedan restar lo que le costaran los equipos, la maquinaria, los servicios, y todo esto lo está proponiendo la ley de financiamiento. De allí que es trascendental que los actores puedan sentarse en la mesa, acordar para poder aprobar todos estos cambios estructurales que trae la ley de financiamiento y que sí son de utilidad, digamos, para impulsar la economía. Entonces hay una transición también al carbono neutralidad, que es, digamos, ya lo vamos a aterrizar, pero ya es lo que ya conocemos desde el plan de uso racional de la energía, la taxonomía verde, todo eso es lo que ustedes ya son, que les es muy muy familiar y que han venido ya trabajando desde hace ya varios meses. Entonces la generación distribuida como una propuesta que es importantísima, que no se ha podido materializar en nuestro país, que es el cambio de los contadores de la luz en todos los hogares. La ley de transición energética del 2021 estableció que los medidores debían ser instalados y que no debían tener costo para el usuario, pero entonces eso es lo que se está definiendo, si deben tener costo o no deben tener costo y cómo los van a financiar y quién los va a financiar. Entonces, porque esto es lo que va a permitir que cada hogar pueda decidir cuál es la fuente energética que le cuesta menos, que pueda administrar el consumo y la demanda de energía, puede incluso vender excedentes energéticos. Si por ejemplo un conjunto instala un panel solar y le sobra energía, capacidad de generación, puede venderla a otras áreas, en las áreas rurales, por ejemplo, en donde se puede instalar un panel solar y le sobra energía, puede vender esa energía a otras fincas cercanas. Entonces, es, digamos, todo el desarrollo del sector energético en sus distintas dimensiones. La reducción del impacto ambiental en el sector residencial, el sector público y la promoción del hábitat verde, por ejemplo, desde la iluminación LED.
Entonces, retomando este punto de la transición al carbono neutralidad, es lo que ya hemos presentado en diversas de nuestras charlas sobre el sector energético, que son las inversiones que se derivan de las empresas desde el programa de uso racional de la energía, en donde se establecen sistemas de gestión energética con la aplicación de las normas ISO 5001, iluminación LED, medición inteligente, auditoría energética, vehículos eléctricos o maquinaria amarilla eléctrica, y donde cada sector tiene sus posibilidades de inversión, que ya lo hemos venido comentando en muchas presentaciones, en el sector de transporte, que ya lo conocemos bastante, en el sector gobierno, en la adquisición de equipos de control y telegestión para el alumbrado, luminarias LED, sistemas de aire acondicionado, los servicios, la inversión en aislamientos térmicos, optimización de la combustión y recuperación de calor, economizadores de energía para calderas, sistemas de la energía con normas ISO, motores y variables de alta eficiencia en la industria, toda clase de motores y tecnologías asociadas al uso racional de la energía y la sustitución del carbón por energía renovable, y en la construcción sostenible, en el diseño de las edificaciones, estructuras de control solar, ventilación natural, todas las tecnologías que permiten el uso eficiente de la energía en la construcción. El tercer grupo digamos, la tercera oportunidad dentro de estas oportunidades de crecimiento basadas en la consolidación de metas de mediano plazo es el desarrollo de los minerales estratégicos. Después de una increíble contrapeso y discusión nacional, pues obviamente se reconoció que hay unos minerales estratégicos que toca desarrollar, que están asociados a la transición por medio del decreto 1006 del 30 de noviembre de 2023. Entonces son el cobre, el níquel, el zinc, los metales, el hierro, el manganeso, el carbón metalúrgico, los minerales de magnesio, las esmeraldas, arenas silíceas, caliza, hierro, cromo. Entonces esa es la lista de los minerales estratégicos para la transición identificada por este decreto del año pasado. ¿Qué nos dicen las cifras? Que de momento tenemos un gran potencial, no sino un potencial materializado en el cobre, con un incremento importante de su producción respecto a la prepandemia, y con el crecimiento bastante importante del oro, por ejemplo. Miremos que de 2021 de 2022 a 2023 creció de 51 a 61, la plata de 35 a 51 millones de toneladas, el platino de 501 a 892 mil toneladas. Entonces, sin digamos aplicar alguna política tan específica ni tan precisa, son sectores que están creciendo de manera orgánica y donde hay muchísimas oportunidades para la economía colombiana de generar ingresos que financien la transición energética. Finalmente, entonces, está el desarrollo del sector de medio ambiente, con inversiones orientadas a la gestión y conservación del agua, de la calidad del aire y del suelo. Entonces, hay muchas definiciones del sector medio ambiente, a todos nos parece algo etéreo, algo difícil, algo que es solo energías renovables, algo que suena como una cosa más bien altruista, pero que ya no es así, sino que es un sector en donde las mismas condiciones del cambio climático que estamos viviendo, que ya cada uno de los ciudadanos percibe que está viviendo, desde que no hay agua suficiente en los embalses, desde todas las necesidades que se van generando. Entonces, son todas esas inversiones que son orientadas a la conservación del agua, al mejoramiento de la calidad del aire y al uso bien organizado del suelo, y bien planeado, digamos, desde sus diferentes usos y posibilidades. ¿Y cuáles son esas dimensiones e inversiones asociadas al agua, al aire y al suelo? Entonces tenemos que el plan de desarrollo, digamos, pues, se fundamentó, digamos, como la organización del territorio alrededor del agua, buscaba organizar las dinámicas económicas y productivas en torno al buen uso de la disponibilidad de la tierra, en proyectos de tierras y sistemas silvopastoriles, en áreas en el suelo, el cuidado de las áreas protegidas y de acotar la frontera agrícola, en la gestión de la variabilidad climática, en cuanto a la reforestación, la planificación de los cultivos en términos a las áreas y características del suelo que hacen más productiva la agricultura. La organización del aire, desde la descarbonización del transporte y las industrias,
la organización del suelo, el aire y el agua en la gestión del riesgo de desastres, el agua en el campo, la construcción de distritos de riego, el agua en las ciudades en drenaje sostenible, el saneamiento básico, las PETAR, y el ordenar la ubicación de las personas en pos del consumo sostenible del agua. Entonces, en Colombia, los estudios elaborados por el Departamento Técnico del Ministerio de Hacienda dicen que hay una ausencia de inversión en activos ambientales o de acciones contingentes, digamos, de tomar acciones cautelativas para proteger de las contingencias ambientales, tiene impactos importantes en el crecimiento económico. ¿Y qué nos dicen las cifras? Dice el Ministerio de Hacienda que el 48% del PIB de Colombia es generado por industrias con una relación directa con la naturaleza entre moderada y muy alta, lo que nos hace entre los países más vulnerables del mundo al cambio climático. Las contingencias a nivel ambiental ocasionarán que las proyecciones de crecimiento económico puedan ser hasta un 25% menores a las estimadas bajo modelos económicos convencionales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una proyección del PIB del 4%, eso haría que no fuera el 4, sino el 3%, afectando las condiciones macroeconómicas de la economía y aumentando el riesgo soberano de los países. Hay inversiones verdes de hoy que tienen un impacto multiplicador en la inversión y positivo en el crecimiento, que permiten mitigar los costos asociados a las pérdidas económicas por eventos climáticos en el futuro, asociados a la materialización de riesgos físicos y de transición. Entonces lo que dicen es que además de que no hacerlo tenía un impacto muy importante en el crecimiento, hacer esas inversiones verdes tiene un impacto multiplicador en la inversión y positivo en el crecimiento, y que ellas mismas solventan sus propios costos debido a que permiten mitigar las pérdidas económicas generadas en eventos climáticos, la materialización de riesgos físicos y de transición. En cuarto lugar, se estima que para lograr los objetivos medioambientales el país requiere una inversión aproximada de 40 billones de pesos anuales. Entonces, ¿cómo se financian estas inversiones que se estiman en 40 billones de pesos anuales? ¿Qué son 40 billones de pesos? Son la mitad del presupuesto de un año del sector salud y el 70% del presupuesto de educación en un año. Entonces, el desafío es de la construcción de un sector que tenga las mismas dimensiones con el tiempo del sector de mediano tamaño, por ejemplo, de la agricultura o de sectores o del sector energético, ¿sí? Aunque algunas de estas actividades, digamos, se trasladarían al medio ambiente, pero de todas maneras lo que se observa es que hay que construir unas capacidades de respuesta en términos medioambientales y que no son unas inversiones marginales, sino que consisten en construir un sector que es la mitad del presupuesto del sector de la salud. Entonces necesitamos contar con recursos en tiempo real para financiar estos proyectos que permitan administrar adecuadamente los recursos naturales, el agua, el aire y el suelo, lo que implica desarrollar un sector, como se hizo con energía en los años 90, con salud en los años 90, asignando un presupuesto creciente. Y en esa dinámica, entonces, van a haber 9 inversiones estratégicas asociadas al logro de los objetivos medioambientales. La primera, el desarrollo de las plantas de tratamiento de agua potable, las PETAR, los distritos de riego, los sistemas de acueducto, el ascenso tecnológico en el transporte en todos sus modos, la generación de energía en fuentes renovables, la reducción de la erosión costera, la reducción de la deforestación, la conservación de las fuentes hídricas, la protección de áreas y ecosistemas, los esquemas de pagos por servicios ambientales, que es donde se construyen, digamos, esas comunidades que son las que van a dedicarse a cuidar el medio ambiente y a organizar todos estos proyectos. El ordenamiento del territorio alrededor del agua, el ecosistema del agua potable y saneamiento, entonces es un foco especial con una masificación de las plantas de tratamiento de agua potable que implicaría una inversión solamente en las PETAR entre 20 y 30 billones de pesos, líneas para construir acueductos y la priorización de la construcción de territorios para establecer distritos de riego. Entonces, el proyecto de ley de financiamiento, ¿cuál es, digamos, de esos 40 billones de pesos? Antes de eso, el proyecto de ley de financiamiento propone 6 líneas de acción asociadas al desarrollo del medio ambiente sostenible.
En la primera es un bono fiscal para anticipar la reducción de la imporrenta en inversión en proyectos renovables y un cambio de exclusión de IVA por exención. La construcción de los techos solares, la opción, el asumir una parte de la opción tarifaria que están llevando ese costo las comercializadoras de energía, los incentivos al turismo sostenible, el impuesto al carbono, la incorporación de un componente verde dentro de la regla fiscal. Entonces, el detalle de cada uno: un bono fiscal para anticipar la reducción de imporrenta en la inversión de proyectos renovables a fin de dar liquidez a los proyectos en sus etapas iniciales. En segundo lugar, hay un cambio de exclusión de IVA por exención en equipos, maquinaria, elementos y servicios. Las empresas no pueden recuperar el IVA. Me gustaría de pronto que viéramos, en nuestro podcast lo tuvimos en cuenta, lo presentamos el detalle de los bonos fiscales, pero me gustaría destacar un poco lo que se propone en el proyecto. Entonces, dice, los declarantes de renta que inviertan en proyectos de generación podrán emitir bonos de transición energética que permitan reducir el 50% de la inversión efectivamente realizada en un periodo de 15 años. Bonos que podrán negociarse libremente en el mercado y tendrán un beneficio que podrían ceder con determinados requisitos. Lo que se establece es que estos bonos podrán expedirse bonos de transición energética con atención a las inversiones realizadas con anterioridad a la presente ley que no hubiesen entrado en operación y para inversiones realizadas con posterioridad a la expedición de esta ley. En el corto plazo, el proyecto plantea la necesidad de recursos de 2,4 billones de pesos en 2025 y 1,6 billones en 2026. Entonces, pues es una fuente de financiación que permitiría solventar muchas de las necesidades que hoy están y de las problemáticas que hoy están enfrentando los proyectos. En segundo lugar, el cambio de exclusión de IVA. En tercer lugar, la inversión en techos solares, como ya lo mencioné, es redirigir los recursos de los subsidios a la tarifa de los estratos 1, 2 y 3 hacia la financiación de paneles solares en los hogares, focalizándose en la instalación de soluciones fotovoltaicas. Entonces, 100.000 viviendas en 2025, construcción de 100.000 viviendas en estrato 1, 200.000 entre 2026 y 2027 y 250.000 hogares entre 2028 y 2029 para alcanzar el millón de hogares beneficiados en 2030. La opción tarifaria, entonces, de un saldo acumulado de 4,5 billones de pesos que se adeuda a las comercializadoras de energía, el gobierno asumiría 2,6, que es el que corresponde al subsidio de los estratos 1, 2 y 3. En el turismo sostenible, pasar el IVA de los servicios hoteleros del 19 a excluidos para los 1.089 municipios, cosa que ya comentamos, y el impuesto al carbono, que plantea un aumento de la tarifa de 26.000 pesos, hoy $6,7, a 75.000 pesos, $19 por tonelada. Y la razón de este aumento es que, de acuerdo a los estudios del Banco Mundial, se señala que el impuesto al carbono debería estar entre 62 y $127 la tonelada para poder solventar las necesidades de la transición energética. Entonces, es una discusión tremendamente complicada, porque es como un poco de que fue primero el huevo o la gallina, porque al poner un impuesto tan alto, pues se aumenta el costo de la generación de energía, las térmicas, que está basada de momento en el carbón, y eso tendría un efecto sobre las tarifas, ¿no? Pero el impuesto es importante para financiar la transición energética, que va a hacer que se reduzca el consumo de carbón. Entonces, es como una discusión que es muy complicada de dar en el país, pero que se plantea como una de las posibles soluciones para unar recursos para el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo se financian estas inversiones que ya mencionamos, que se requieren en estos montos tan importantes para el desarrollo del sector del medio ambiente? Pues una de las propuestas, que es la del gobierno, propone modificar la regla fiscal para que le dé más recursos en el corto plazo. Entonces, ¿qué propone el gobierno? Incorporar un componente verde de 0,3% del PIB entre 2025 y 2030
y de 0,15 adicional entre 2031 y 2035. ¿Y cuáles son los argumentos? Los que ya dijimos, que la economía es vulnerable a las contingencias climáticas y que por eso tiene que de alguna manera fortalecerse, blindarse frente a tratar de blindarse y de tener una gestión y conocimiento adecuado de esas tendencias, de esas posibilidades, digamos, de contingencias climáticas. Entonces la propuesta del gobierno consta de 3 componentes. ¿Para qué utilizarán esos recursos? Para promover las inversiones verdes, para garantizar la idoneidad de esas inversiones y otorgar un espacio transitorio dentro de la regla fiscal que garantice el crecimiento económico y la inversión inicial en estos proyectos. Entonces propone 4 grupos de inversión a los que se llevarían estos sectores. Están las fuentes de energéticas no convencionales, el transporte limpio y sostenible, los servicios ecosistémicos, la producción agropecuaria sostenible, la gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, los residuos y la economía circular, la gestión de riesgo de desastres y las construcciones ambientales. Pues como vemos, son lo que se acercan un poco a todos los lineamientos que se definen en el plan de uso racional de la energía, en la taxonomía verde, en la emisión, en los cánones internacionales de bonos verdes, etcétera. Entonces, es una discusión que el país, digamos, no puede posponer en el sentido de que las inversiones se quieren hacer en el corto plazo, pero al igual que todos los países del mundo hay una restricción fiscal gigantesca que digamos que hace que estas discusiones pues sean unas discusiones difíciles. Entonces, pero sí, digamos que el desafío institucional es plantearlas, saber qué líneas de acción y qué vías, digamos, de solución de los problemas. Es un poco como al estilo el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Es la misma discusión, que es algo estratégico, que es algo que se necesita, que es algo importantísimo, que es importante para el Estado, para las empresas, mucho más, digamos, porque digamos el déficit de los precios de los combustibles se afecta, bueno, sí, un poco de manera transversal desde el precio del combustible, pero más es a los ingresos del Estado. Aquí es el ingreso del Estado que necesita esos ingresos para hacer unas inversiones en unos activos, en unos bienes públicos que son los que se requieren para poder avanzar en las contingencias climáticas y la electrificación de la economía y todas esas 9 líneas de inversión que acabamos de presentar. Entonces, digamos, ¿cuáles son los desafíos hacia el futuro con todas estas oportunidades que hemos identificado? Pues continuar fortaleciendo las capacidades como país, estas capacidades económicas en un buen contexto internacional, logrando consensos manteniendo los consensos en torno al buen manejo macro, teniendo un buen propósito general en torno a construir una base de financiamiento creciente, porque hay desde todas las perspectivas, capacidades, posibilidades técnicas, monetarias, económicas, posibles, porque hay mucho que financiar en el mundo y en Colombia. Entonces, esa es, digamos, son nuestros principales desafíos económicos, pero esos desafíos económicos se solventan con unos desafíos institucionales, con una institucionalidad fuerte que promueva el fortalecimiento de la base económica del país, que cuide los logros de largo plazo en todos los frentes, que oriente la dinámica interinstitucional al resultado más que a la discusión, y ese es el aprendizaje que ya estamos pues viendo desde las distintas instituciones, la promoción a conversaciones basadas en la escucha para construir acuerdos con lo que mejor funciona, con metas de tiempos. Y hay unas capacidades empresariales que han sido muy fuertes digamos, en estos 2 años de menor crecimiento económico, porque no llegamos a tener una recesión, y eso evidencia precisamente eso. Tenemos una base empresarial que es resiliente y que concurre al desarrollo de los propósitos nacionales, como el respaldo a las políticas macroeconómicas. Cuando ha habido las reformas tributarias, pues se ha estado, digamos, en atención a aportar, pero digamos que en este momento esta discusión de que teniendo en cuenta que se ha estado digamos que ha estado en disposición, digamos, de contribuir al desarrollo de todos estos propósitos, pues de qué manera puede llegarse a un equilibrio que no deteriore la capacidad de las empresas o que no deteriore la capacidad de los consumidores. Entonces, pero que sí saque adelante todas estas dinámicas que se están imponiendo desde las propuestas del desarrollo.
Se requiere una diversificación empresarial importante y fortalecer tecnológicamente y en innovación las cadenas de proveeduría, que es lo que nos está enseñando la movilidad eléctrica y digamos ese cambio disruptivo que está teniendo la industria automovilística en todo el mundo, ¿no? Y todas esas capacidades económicas, institucionales y empresariales que nos dejan unos sectores más fuertes en la generación de energía y en vías, esos dos sectores en los cuales ya tenemos un avance muy grande. En vías hemos construido 5.000 kilómetros de carreteras en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, y en nuestro sector de energía, del cual hemos hablado ya mucho y que de hecho tiene una base muy fuerte. Pero en otros dos sectores en donde tenemos desafíos de consolidación sectorial en el suministro de ciertas materias primas agropecuarias, por ejemplo, o ciertas materias primas desde el fortalecimiento y la reconversión de las cadenas industriales de medianas empresas como en las autopartes, la metalmecánica, todo para potenciar nuestras capacidades en términos de la movilidad eléctrica, y nuestros propios sectores, el desarrollo del turismo, la infraestructura, la construcción. Se requiere, digamos, una mayor, digamos, fortalecimiento de todas estas cadenas de valor desde nuestras capacidades locales. Y se requiere también una sofisticación sectorial para absorber esas tendencias globales, adaptarlas, innovar y exportar. Pero solo con lo que tenemos, esta conferencia lo que busca es mostrarnos esas capacidades que tenemos, esas oportunidades sin tener que hacer grandes, sino que tenemos ya identificados unos objetivos de país, unos con unas exigencias muy estructurales, muy importantes, muy grandes, como el medio ambiente y la generación de energía, y otros que podemos lograr simplemente con una mejor organización institucional, económica y con digamos, una mejor contexto macro, que es el que vamos a tener en los años venideros. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Creo que por el momento no hay comentarios, ¿verdad? Bueno, Listo. Pues no queda más que agradecerle a todos, el equipo, a ti, Jimena. Un feliz fin de semana para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Jimena. gracias. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. Buenas tardes, que estén bien. Semana.